Pero un placer, mi hermano Isidro, y bueno, el espacio es suyo entonces. A ver si me recuerdo de uno. Para honra y gloria de Dios. Amén. El deleite de cada uno de ustedes. Si quiere que Cristo venga para irte al cielo con Él, predica, amonesta, dirá a los hombres que Cristo viene por segunda vez. Si no lo hace, Él te lo tomará en cuenta. Él hizo su obra aquí en la tierra, ahora nos toca a nosotros. Los reinos de la tierra se han airado y muy pronto van a ser. Los reinos de la tierra se han abierto, donde Cristo reinará con poder. Escuches en el fondo de la tumba el canto victorioso y triunfador de huestes de santos que durmieron en la paz del Señor. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos su mano levantan hacia Cristo, su buen Redentor. En gozo, en tristeza, alegría o aflicción, en deberes o placeres, Él te brinda protección. En el mundo turbulento, Cristo llama con amor, suplicando cada día, ven, ven a mí, oh pecador. Oíd, oíd, ya suena la trompeta, aclamad, aclamad con frenesí. La mies está madura y Cristo viene a llenar su alfolí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, definitivamente el Señor viene y Amén. justamente ese alfolí es su reino que viene junto con Él a buscarnos a nosotros. Muchas gracias, mi hermano Isidro, por tan bella interpretación. Hay espacio todavía y algo más. Dilo. Hay espacio todavía. Nuestra hermana Leini nos deleitará. Mi hermano, que Dios lo bendiga una vez más. Amén. Mi nombre es Lenny, para los que no me conocían, Lenny Pineda. Y voy a cantar una alabanza que lleva como tema Lo único que quiero. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi Señor, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Jesús. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Amén.
gracias a nuestra hermana Leini Pineda, también por tan bella interpretación, y justamente que sea nuestro anhelo que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo esto. ¿Qué es esto? La voluntad de Él, cada día dándole prioridad a Él. Y creo que justamente para este tiempo es más decisivo que en cualquier otro momento. Amén. Bien, mis hermanos, ¿hay otras personas? ¿Mencionaron a alguien más? No sé si el hermano Wilson va a cantar. Y tira del coro, del caracol. Amén, no quiero cantar. ¿No quieres, hermano? Bueno, pues Los Aneudis cantan también. sí, yo sé que Los sí. Aneudis, esta gente. Pero hoy tenemos unos bellos intérpretes, nuestro hermano Isidro, muchas gracias, muy bella interpretación. Leini, como siempre, muchas gracias. Bien, mis hermanos, se cuenta la historia de que en un momento unas aldeas, un pueblo el cual estaba muy apartado de las demás ciudades, que eran solitarios, vivían unas personas los cuales se caracterizaban por el trabajo que realizaban de agricultura, que justamente de esto era que se sostenían, a diferencia quizás de otro que había involucrado otro tipo de trabajo, pero estas personas dependían únicamente de la agricultura. Pero había otro punto más importante aún, el cual tenía, y era que todos eran cristianos, creían en el Señor verdadero. Y pasa que en una ocasión, diría yo parecida a esta, había una sequía muy fuerte. Y ya entendemos que el agricultor en los tiempos de sequía no le es nada conveniente, ¿verdad que no? Y duraron meses esperando la lluvia, pasaba, venía un mes, decían este sí, pasaba y nada. Es tan tal que llegaron a tener mucha pérdida con esto. Y a cada momento se lamentaban porque lo que sembraba no podía producirse debido a la sequía. Era muy fuerte. Pero ¿qué pasó? En un momento, pues recuerden que les dije que eran personas muy creyentes, cristianas, y hubo alguien que dijo, pero estamos haciendo algo mal. Nosotros somos cristianos, creemos definitivamente en el Señor, pero hemos descuidado un punto. El agua no viene. ¿Y quién es que nos da el agua? Es el Señor. Así que quiero que pautaron un día, vayamos a un lugar alto que había cercano, y en este lugar todos vamos a cantar, a leer la palabra del Señor y a tener una cadena de oración en ese lugar alto, para así pedirle al Señor por la lluvia, porque Él es que controla todo. Y bueno, decidieron, llegó el día entonces en que salieron para ese lugar, e iban de camino todos, pero hubo algo que les llamó la atención a varios de ellos, y era una niña que iba con una sombrilla. Y bueno, ya está hasta un poquito jocoso, les resultó a algunos decir, pero ya ven que estamos en sequía y va con una sombrilla. Y después de varios ratos mirando a la niña con la sombrilla, fue alguien y se le acercó y le dice, ¿pero acaso no te das cuenta, niña, de que no está lloviendo? ¿Para qué tú llevas la sombrilla? Y de una forma muy simple le dijo ella, pero no es a pedir agua que vamos para allá. Y eso realmente escuché hace ya un tiempo, escuché eso, pero realmente eso me impactó. Porque a veces nos descuidamos, tenemos que ser, el Señor no se pierde. El Señor siempre nos recomienda de que tenemos que ser como niños para poder entrar a ese reino. Tener la fe de un niño. A veces decimos, yo soy tonto como un niño. Los niños no son tontos. Lo que pasa es que el mundo hoy en día, debido a sus artimañas, los engaños, han hecho a las personas a veces no confiar. Pero el confiar en alguien, aunque lo vaya a engañar, el problema no fue usted. Nosotros hoy en día hemos tergiversado justamente lo que es el creer en algo. Y cuando alguien nos propone algo y nosotros creemos, vuelvo y reitero, no está mal de parte nuestra, porque si somos sinceros, en realidad nuestro deber es creer. Ahora bien, después de que esa persona nos engañó, el problema es de él, el problema no es mío. Y bueno, hoy quiero justamente que hablemos acerca de la fe. Siempre relaciono yo, bueno, el hermano Alberto creo que ya lo ha podido notar. Siempre me queda algo de la escuela sabática. Cuando me toca dar los temas,
fui evaluando y entonces yo creo que repito algunas cosas de la escuela sabática, pero creo que es necesario. Estábamos hablando al principio, creo que del mismo hermano, estaba hablando acerca de, bueno, cuando entramos en el tema, que claro, no era ese, lo de la ida al campo, y que estaba diciendo de que antes de esto tenemos nosotros que humillarnos, tenemos que tratar de nuestra vida espiritual fortalecernos, porque hay muchas personas que deciden ir y creen que es que automáticamente va a existir un cambio automático. Ah, no, me fui y ya automáticamente ya tengo fe en el Señor. Y decía que justamente el punto es la fe. Cuando una persona peca, es porque faltó ¿qué? Fe. Porque le faltó la fe. Así que sabemos, hay una cita en el, bueno, antes de todo, ustedes son los que van a buscar la cita, así lo hacemos de forma más dinámica. Ya les iré diciendo, tengan su Biblia ahí al día para cuando pida la cita. Bien, pues bien, le decía que hay una cita que todos conocemos, de las más reconocidas, en Hebreos el capítulo 11, el versículo 1, y me interesó algo que busqué en el comentario adventista referente a esta cita. Sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos dice, justamente en lo que es la definición en el comentario adventista, dice que la fe es esperanza, confianza, también es fidelidad, confiabilidad. Y puede significar una actitud mental o una conducta fiel que es el producto de una actitud de fe. Los dos matices de significado, fe y fidelidad, están íntimamente ligados en todo el capítulo, pues en todo el ejemplo de la fe que se cita, una actitud de fe fue lo que indujo a actos fieles. El énfasis se hace en los hechos fieles. Así como podemos ver acá, entendemos que la fe va más allá de lo que muchas veces nosotros quizá hemos entendido en el término de la palabra. Ah, no, yo tengo fe en que tal cosa sucederá. Es más, escuchamos a esta persona no cristiana cuando están esperando algo y dicen, yo tengo fe en que tal y tal cosa se dará. Y quizás tengan la confianza en realidad. O sea, no somos quienes para decir, ah, no, porque no es cristiano, no tiene fe. No es ese el punto al cual voy. Pero la fe implica una confianza, estar esperando, tal y como lo dice la cita. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo estoy convencido de eso que yo espero. Estoy convencido de esto que le pedí al Señor. Y la convicción de lo que no se ve. Es algo imposible desde mi punto de vista como humano que soy. Pero yo sé que el Señor, aún esta barrera que quizás detiene que yo pueda pasar, el Señor la puede derrumbar. O no derrumbarla también. Puede hacer cualquier otra cosa. No necesariamente, vuelvo y digo, derrumbarla, sino que cualquier cosa puede hacer el Señor, porque Él es todopoderoso. Así que mis hermanos, como les dije, estemos atentos con las Biblias, porque vamos a tener unas cuantas citas. Entendemos también que la fe, de los significados, de los tantos significados que puede tener la fe, es insistencia. La fe es insistencia, pero también perseverancia. Hay muchos tipos de personas en este mundo. Hay unos que insisten, que están en el momento insistiendo, pero se cansan rápido. Y después, bueno, ya tiran la toalla. Quizás puede ser como alguien que esté ahí tocando la puerta, pero duró poco y quizás alguien estaba por ahí ocupado, el dueño de la casa estaba ocupado y al minuto vino, pero ya la persona se fue porque solamente es insistente. Pero la otra palabra también nos dice que la fe es insistencia y perseverancia. Amén. Por lo tanto, en el ámbito espiritual debemos ser insistentes, es lo primero, pero no dejar la perseverancia. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué pasará si le estoy pidiendo al Señor, Padre, tú sabes que necesito que se solucione tal problema que tengo? Pero al Señor, si hay algo que he entendido, y en varias ocasiones alguien ya lo tiene como un eslogan, no le ponga fechas al Señor. No le estés diciendo, ah, no, yo lo necesito para tal día. Porque si no es ese día, es tan tal que en una ocasión vi la película del Peregrino, en animado, hace mucho.
Y resulta que habían de esos tipos de personas, había uno ferviente, mientras iba el peregrino con su carga, pasó por un lugar y había uno que era muy ferviente, pero era efervescente de esa persona. Exacto. Cuando decidió tomar el camino con aquel peregrino, iba muy animado, es más, él iba hablando más que el mismo peregrino. Decía, no, estemos animados en la fe. Pero ¿qué sucedió? Pasó el tiempo y ya fue hablando menos, cada vez menos. Mira, yo voy a dejar esto y se devolvió. Se le acabó la soda. Sí. Y así mismo ese es el tipo de personalidad que muchos cargan. Ahora bien, por eso es que digo que debe de estar justamente lo que es la insistencia, pero también la perseverancia. El Señor nos manda a que tengamos muy claro esto, y más el cristiano para este tiempo. Porque si nosotros nos ponemos, ay Señor, estoy desesperado, yo quiero la solución para tal tiempo, ¿qué sucederá? Que si el Señor, recordemos que el Señor nos conoce a nosotros más que a nosotros mismos, y queremos algo para tal fecha, y nosotros decimos sí, porque es que en esta fecha, justamente en esta fecha, es que yo sé que si se me soluciona ese problema voy a estar feliz de la vida, no más de ahí. Si pasó de esa fecha me perdí. Y si pasó de esa fecha, entonces nosotros vamos a estar poniendo nuestra fe, por así decirlo, que dependa de algo que ocurra. No debemos hacerlo así. Pero bien, vamos justamente, como decía, ya que entendemos que la fe es insistencia y perseverancia, tenemos ejemplos. Quiero que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 15, del versículo 21 al 28. Que lo encuentre lo puede leer. Mateo capítulo 15, el versículo 21 y 28. Aquí se da un gran ejemplo de lo que es justamente la insistencia y la perseverancia. En resumen, la fe. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ella. Amén. Amén. ¿Saben qué, mis hermanos? Fuerte. Hay veces en las que, por ejemplo, ahora mismo puedo tener la seguridad de lo que el Señor quería probar a través de eso. Pero anteriormente no fue así. Yo no lo entendía así. Y muchas citas que hoy para nosotros son, no, lo lógico que es que el Señor lo que quería hacer entender era tal y tal cosa. Pero les digo esto porque a simple vista, quizás una persona que no haya conocido acerca de la palabra, lee una cita bíblica, pero el Señor se pasó. Ella dijo: perra. Se pasó, exacto. Mas sin embargo, qué maravilloso. Creo que una de las citas justamente que más me agradan de él son esas, porque ahí se ve lo que es cuando alguien está entregado a conseguir eso que quiere y se entiende que va a tener dificultades en el camino, sabe que no va a hacer, las cosas no van a ser fáciles. Dentro de los obstáculos que tuvo esa mujer, sabemos que tuvo obstáculos antes de llegar a Jesús, porque obviamente como seres humanos luchando, no se sabe el tiempo que tenía ya con esta lucha. Mas sin embargo, cuando llegó a Jesús, no fue que quizás dijo: bueno, ya, por fin encontré la respuesta. No encontró la respuesta de una vez, sino más bien que tuvo una última barrera. Vuelvo y reitero, esta mujer tuvo una última barrera,
pero para ella no fue barrera. Ahora bien, quizás yo me puse a analizar en una ocasión si hay alguna de las luchas que tenemos nosotros como seres humanos, es el orgullo. ¿Qué habría hecho yo? ¿Qué habría hecho tú? Cada uno de nosotros. ¿Habríamos respondido igual que la mujer? O quizás habríamos salido de ahí, como decimos en el buen dominicano, quillao. Y ahí, no, Jesús se pasó. ¿Cómo me dice que hasta me compara con perro? No, mejor me voy para donde un brujo. Escúchame que te... Adelante. Pero hay algo importante que se debe tomar en cuenta en cuanto a la palabra perro en la Biblia. Caleb se llamaba perro. Caleb se llamaba perro, eso es lo que significa. Pero el perro, el que te compararan con un perro en los tiempos de Cristo, no era una ofensa. Y en esos tiempos era mejor todo lo contrario, era mejor halagándote en cierta forma. Porque la palabra Caleb lo que significa es amigo del corazón. La palabra perro, y todavía le dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Entonces, el perro es considerado como uno de los mejores animales del mundo. Es como considerarte a ti como una mujer, si le pareces una paloma. Y la mujer dice, wow, qué bonita la paloma. En nuestra cultura, por el que le dijeran a una persona, lo compararan con un perro, en la cultura de allá, de ese tiempo, era algo agradable, porque era mejor un piropo, porque me decían que yo era alguien que estaba muy cerca del corazón de la persona, era una persona, alguien bueno. A la mujer no se ofendió por eso, sino los perrillos comen de las cosas. O sea, yo no te puedo arredarte a ti, como yo decía, yo no puedo echarle a las palomas el arroz de mis hijos. Y eso fue lo que hizo, no fue tan ofensivo como para nosotros. Un punto que no sabía, pero gracias mi hermano. Aunque entendemos que como quiera era una barrera, porque ahí no, el simple hecho debemos de entender de que no era simplemente la comparación que le estaba diciendo, sino que le estaba diciendo con esto de que no podía hacer el milagro por ella, porque ya el milagro estaba apartado para su pueblo. O sea, el significado en sí lo que vale aquí. Por lo tanto, aún así fue una barrera. Gracias nuevamente, el hermano no sabía acerca de este punto. Pero de todos modos entendemos que podría ser una barrera, porque le estaba diciendo en cierto modo que no podía, que no iba a hacerlo de esta manera. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que pudo aquella mujer pudo alcanzar este milagro? Fue por su insistencia. Fue y se acercó al Señor, y entendemos de que hubo ocasiones que con tocar simplemente el manto del Señor, la persona fue sana. Mas sin embargo, ella vio de que se acercó y hasta pudo hablar con él, pero el milagro no se dio en ese momento automáticamente, sino que tuvo que establecer una conversación con el Señor e insistir. Y es más, estaba tan decidida de que tenía respuesta ahí mismo. O sea, estaban discutiendo con el Señor. Sí, yo entiendo que en verdad cuando tú, que las migajas son las que, yo entiendo que obviamente tú tienes el pan para aquellos que son tus hijos, pero de las migajas comen los perrillos. Así que recuerda eso, nosotros no nos dejamos morir. Pero, así que mis hermanos, esta es la esencia de esta historia, y es lo que veo justamente, que lo vigorizante de cada historia la cual se registra en la Biblia. El Señor quiere darnos una lección a cada uno de nosotros. Así que también podemos entender, hay un punto que quiero compartir con ustedes, que dice que la fe es un ejercicio constante. Además, si hay algo que debemos de saber, es que la fe es una cuestión, creo que lo mencionaron también en la escuela sabática, de que es por paso, va en aumento. Yo no puedo saltarlo. Y nos dice aquí que justamente está primero lo que es el conocimiento de la verdad. Está también otro paso, vivir lo conocido. Porque yo puedo conocer y no vivir lo conocido. Es más, hoy en día hay una gran cantidad de personas, y para ser más específico en el cristianismo, de que conocen más que cualquiera. Pero ¿cuál es el punto, cuál es el error que hay? De que simplemente en teoría. En la práctica se quemó, como dice, quemó la plata. Mas, sin embargo, debemos de entender esto. Conocer, pero también vivir lo conocido, que es lo que
justamente hace que en cada uno de nosotros se revele la justicia del Señor. Entonces también otra de las cosas es transmitirlo a los demás, aquel evangelio de la paz. Cuando lo transmitimos a los demás ya estamos alcanzando otros pasos. Cuando llegué a los pies de Cristo, y cada uno de ustedes, estoy seguro de que fue así, primero escucharon el mensaje a través del oír. No se quedaron en el oír, analizaron. Y después de analizar, entonces dieron el paso de entregarse a Cristo. Y cada día escudriñar más acerca de su escritura. Pero llegaron a un punto en que entendieron de que no era solamente eso, sino de que había más camino por recorrer, tal y como la vida del peregrino. Así que después de que conocieron, vivir lo conocido. Entendí, por ejemplo, que los mandamientos, por así decirlo. Bueno, escuché en la prédica acerca de los mandamientos. Es cierto, tiene razón ese predicador. Ahora bien, me toca estudiar, pero también vivir esos mandamientos, los cuales me habla en la palabra. Otro es justamente transmitirlo a los demás, no quedarme callado. Hablarle a otros del amor de Cristo. Esto es fe, mis hermanos. ¿Por qué? Y más en este tiempo. ¿Por qué digo que es fe? ¿Saben? Se hace difícil al principio si había algo en lo que yo analizaba. Y yo decía, no, para mí va a ser difícil. Porque yo era de esta persona muy jocosa, por así decirlo, un charlatán. Y recuerdo de que pensaba mucho en cómo yo voy a ir a aquellas personas con las cuales yo lo que, como dicen los ibaeños, retosaba. Ahora lo que voy a ir a hablarles del amor de Cristo. Humanamente, les puedo decir que es prácticamente imposible, porque llegará un momento en que usted diga, ay no, porque lo que pasa es que yo voy a estar actuando como fuera de mi papel. Mas sin embargo el Señor me convenzo de que el Señor transforma al ser humano. El Señor transforma. Andar con una Biblia, por ejemplo, también es cuestión de fe. Son pasos que vemos que aparentemente son sencillos, bueno, pero quizás si te pones a pensar en el qué dirán, si quizás al principio lo que te vieron fue con una botella en la mano, bebiendo ahí en la esquina, y de momento entonces andas con la Biblia en la mano, es difícil. Mas sin embargo también es cuestión de fe. Cuando confiamos en el Señor, Señor, tú sabes que en realidad yo no quiero, porque es que me siento incómodo por hacer esto, pero yo estoy en tus manos. Utilízame, Señor, como una vasija, la cual pueda llevar luz a otro. Esto es fe, Señor. Y es lo que quiere que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos, que seamos luces, como nos dice en su palabra. Así que este es el evangelio, este es el mensaje que el Señor quiere. También otro punto esencial es que debemos de entender que hoy en día, más bien sería una pregunta. Hoy en día estamos nosotros mostrando tener fe. ¿Estamos viviendo por fe? Hay una cita, la cual nos dice, más el justo por la fe vivirá. Estamos nosotros mostrando a los demás que vivimos por fe. O estamos mostrando que estamos en desesperación igual que el mundo. Vemos, he tenido personas cercanas que a veces pienso, digo yo, Señor permita que nunca tenga situaciones, porque hay personas que en las cositas pequeñas se desesperan de tal forma que yo digo, y si reciben una prueba grande, es más, personas muy cercanas a mi familia, que yo los veo ahogándose, como decimos nosotros, ahogándose en un vaso de agua, pero que son pruebitas, por así decirlo. Claro, no soy quien para juzgar, porque cada quien hay que estar en los zapatos de los demás, pero es algo notable que no son problemas tan grandes y aquellas personas se están ahogando en ese vaso de agua. ¿Qué sería entonces de las pruebas grandes? Esto es otro punto también válido, el cual nosotros debemos de esperar en el Señor, porque si hablamos de la desesperación, eso debemos de dejárselo al mundo. El mundo por cualquier cosa está desesperado y pico, sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros no debemos actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios de los cielos. Amén. Porque Él prometió socorrernos
Y cuando nos ponemos a analizar en la vida de los discípulos, de aquellos grandes hombres, los cuales pasaron por tantas situaciones difíciles, mas sin embargo tenían una confianza. Sabían de que a pesar de esa situación por la cual estaban pasando, el Señor les iba a proveer. Recordemos la historia de Elías, el momento cuando estaba en la cueva. Esto fue cuestión de fe también, mis hermanos. Había poca probabilidad, por no decir ninguna, de que fuera alguien a alimentarlo. Y es más, quizás si habría sido una persona que había emprendido su camino y habría hecho quizás cosas parecidas a esa de Elías, también quizás se habría detenido en ese momento a pensar, sí, pero espérate, yo estoy en una cueva, ¿cómo el Señor va a hacer que me llegue alimento? Yo tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí para ver si consigo algo. Más sin embargo, el Señor aún en medio de la adversidad nos demuestra a nosotros de que Él está al control de todo. Amén. Absolutamente de todo, mis hermanos. Nosotros tambaleamos y es porque ahí interviene la carne, tal y como nos dice el libro de Gálatas, que sabemos que existen también lo que es los frutos del espíritu, también los frutos de la carne. Cuando estamos dependiendo de los frutos de la carne, nosotros no vamos a ver esperanza cuando estemos en algún problema. No vamos a ver una salida, porque es que nuestra mente se limita. Es como que esté aquí y que vea la puerta cerrada. Si estoy en la carne y veo que no hay salida y hay una barrera grande ahí frente a mí, en verdad es difícil porque hay una barrera, pero estoy viendo con los ojos humanos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del cristiano? O que debería de existir en nosotros como cristianos, que aunque veamos la barrera no allí adelante, sino ahí frente a nosotros, debemos de entender de que es el Señor el que pelea nuestra batalla. Hay una historia también que me llama mucho la atención y fue justamente cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. En las películas normalmente se muestra, y sabemos que es una forma escenográfica para llamar la atención, cuando los están persiguiendo, bueno, llega el momento en que entonces Abraham toca las aguas con su vara, se abren y pasan. Claro, sabemos que hay algunos incidentes, pero si hay algo que me llama la atención es que nos dice, no recuerdo qué libro, en que dice que tuvieron que mojarse los pies algunos antes de que fuera abierto el mar. ¿Qué les quiero decir con esto? De que muy fácil se ve en la película de que ellos desde un poquito a una cierta distancia, unos cuantos metros, se abrió y entonces entraron. Mas sin embargo el Señor le decía a Moisés, dile que avance. Dile que avance. Pero que avanzaran para donde estaba abierto el mar, cuando él les dijo que avanzaran. Que avanzaran hacia el mar. Y es ahí justo donde se ve probada la fe del ser humano. Amén. Vuelvo y digo, en la película no se ve así, en la película se ve que a unos cuantos metros Moisés le da, abre y entonces ellos entran. Ellos no se mojaron los pies, ahí ellos no se mojan los pies. Me imagino que el agua le llegó. Exacto. Ellos comenzaron a meter en el mar. Y sabemos que caminaron en seco. ¿Eh? Dice la palabra que caminaron. Caminaron en seco, pero después de abrir. Después de haberse abierto el mar. Pero pues se Pero ellos mojaron. avanzaron, dice la Biblia. O tal vez los de atrás caminan en seco, pero antes. Sí. Los de atrás, mi gente. También, porque eran muchos. Pero, mis hermanos, aquí ahí justamente se nota. El Señor le dijo, dile que avance. Ay, Moisés tuvo que mojarse los pies para poderle dar al agua. Tomás, Rocío y la negra se ahogaron. El fin es que, mis hermanos, el Señor quiere que hoy nosotros entendamos de que tenemos un camino el cual recorrer. Pero en este camino, a diferencia quizás del que ofrece el mundo, las flores son llamativas, son lindas, son de la naturaleza. El Señor las creó. Pero el mundo a veces va a intentar poner flores, por así decirlo, de una forma simbólica, en el camino para que nosotros lo veamos agradable. Y es más, hay unos predicadores, los cuales justamente su tema central es hablar de la prosperidad del cristiano aquí en la tierra.
Es más, dicen que es un error el creer que el cristiano vino a coger lucha a este mundo. Hay unos cuantos predicadores hay que tienen hasta jet privado y todo esto. Y saben que cuando, no escucho esos temas, pero claro, hay puntos que a uno le llama la atención y deja ver lo que dice. ¿Y saben qué? Cuando alguien predica acerca de esto, simplemente lo que está es debilitando la fe de quizás aquel cristiano sincero que quiere, en verdad, seguir hacia adelante. Porque cuando tú crees en puntos como estos de que, no, el cristiano tiene que vivir bien, el cristiano tiene que tener dinero, el cristiano tiene que tener esto, aquello, y cuando tú no lo tienes, entonces dices, estoy en pecado. En vez de pensar que exacto, en vez de pensar que está cumpliendo con los mandatos del Señor, es todo lo contrario. Le hace pensar que entonces que está equivocado. Y cae en pecado también porque para conseguir la prosperidad hace cosas indebidas. Exactamente. Entonces, todo cuando nos ponemos a analizar todo en la vida del cristiano, todo en la vida espiritual, es una batalla de la fe, como hay un título por ahí. Es una batalla de la fe la cual nosotros tenemos. Así que mis hermanos, para este tiempo más que nunca, y quizás hace un año tuvieron grandes dificultades, hace 2 años, pero ¿por qué digo para este tiempo justamente más que nunca? Porque es que desde mi punto de vista, claro, es algo, una opinión personal, yo creo que ahora, más que nunca, aquí comienza justamente lo que es la verdadera batalla. Estamos viviendo en el preludio, estaba hablando con el hermano Alberto estábamos hablando de que simplemente lo que estamos viendo ahora es el preludio de las cosas que van a suceder. El evento en sí no está sucediendo, aquel evento decisivo no está sucediendo. Simplemente ante la mente de las personas creen que estamos ahora mismo enfrentando una gran batalla y a través de los medios de difusión se hace entender de que estamos luchando, de que estamos batallando. Mas sin embargo, todavía no hemos entrado, en realidad no hemos entrado. Bueno, con un tío mío hace una semana estábamos hablando acerca de esto y él tenía esa misma opinión. Decía de que en realidad la dificultad que estamos viendo no es dificultad en realidad espiritual, sino que están tratando ahora mismo el arma principal que están utilizando aquellos grandes gobiernos es jugar con la mente del ser humano. Es jugar con la mente del ser humano. No sé si recuerda de que en una ocasión, creo que fue algo de psicólogos, no sé si fue la hermana mía que me dijo, de que en un momento había una persona que estaba diciéndole a alguien, mira, yo te voy a pegar ese cigarrillo caliente, pero es una terapia. Sí, no, yo te escuché decir es una terapia. Y la persona de una vez se asustó porque sabe que le va a quemar. Dice, tú vas a sentir simplemente la quemazón al principio, pero después ya, aquí voy. Y cuando iba con el cigarrillo, de momento cambió de cigarrillo y agarró un lapicero y le quedó la marca. Según dice, le quedó la marca como si habría sido el cigarrillo. Pero fue porque su mente ya estaba... Ella vio la marca. Exactamente. Se le hizo. Sí, se hizo la marca. Su cuerpo le hizo una marca. Porque la mente, hay personas, yo he escuchado muchas personas cuando ya la mente está, tan pronto sintió eso, lo que sintió fue un caliente. Y era un lapicero, no le había quemado nada. Pero es justamente esto lo que está sucediendo para este tiempo. Están jugando con nuestra mente, y no jugando, es en serio que van con la mente. Yo digo jugando con la mente, pero no jugando. Mucha gente está muriendo por el coronavirus sin necesidad, sin tener nada. Exacto. Me disculpa, yo estoy tratando a un paciente de coronavirus, al hermano de Moisés. Al medio. Yo lo estoy tratando. Y el hombre no tiene nada, y el hombre se está entregando a la muerte. El hombre mandó a comprar su panteón y su cosa. Yo le hablé duro. Yo, amigo, ¿qué usted tiene? Me dice él, no, que tengo coronavirus, pero ¿qué usted tiene? ¿Qué usted se está sintiendo? Y se queda ahí, no, nada. Y yo, pero usted lo que esté loco ahora mismo, usted no tiene un problema ahora mismo mental. Usted está mal, usted está poniendo mal a su familia y usted también por lo que están diciendo las noticias. Usted no tiene nada, solamente un diagnóstico que le dice que tiene coronavirus. ¿Qué usted tiene físicamente? Dice, nada, y usted no tiene nada, entonces ¿cuál es el problema? Tú le dijiste literal que estaba loco. Claro, porque estaba mal de verdad. Y él se estaba creando un problema, tuvo que hacerlo despertar y ya como que reaccionó.
pero hasta Moisés se estaba riendo de él. Y la gran mayoría de los que están muriendo por el supuesto coronavirus, Es mental. el coronavirus, señores, nada. Es que el miedo, no hay peor enfermedad que el miedo. El miedo le baja la hemoglobina a la gente, le baja todo. Y entonces cuando uno tiene miedo, uno comete muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que quiere el mundo, eso grande? Precisamente eso, aterrorizar al mundo para que el mundo se le baja la defensa y ahí te llegan las enfermedades. De una gripe tú mueres, pero no es la gripe que te está matando, es el miedo que tú estás sintiendo. Y la meta de eso es aterrorizar a la persona. De hecho, la lucha se está llevando a cabo, es una lucha, pero es una lucha espiritual. Los que conocen a Dios, lo que queremos prepararnos, estamos viviendo una lucha, pero una lucha espiritual. Y dice la palabra de Dios, dice el Espíritu de Profecía, que los ángeles de Dios están contendiendo con los ángeles de Satanás, porque la meta de Satanás es terminar con el mundo. Y la meta de Satanás también es terminar con la tercera parte de la población. ¿Por quién? Por medio de esos grandes que están haciendo todas estas cosas que están haciendo. Entonces sí hay una lucha fuerte. Lo único que nosotros no la vemos porque es una lucha espiritual. Amén. Amén. Así que mis hermanos, tal y como la pregunta de inicio, en realidad estamos viviendo esa fe que profesamos. Y hay una cita muy llamativa, la cual conocemos en Mateo 17:20, si pueden buscar. En el libro de Mateo, capítulo 17, el versículo 20. Amén. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que, mis hermanos, con este ejemplo de ese granito de mostaza, ya yo he tenido la oportunidad de conocerlo. Sabemos que el árbol es grande, pero la semillita es así de pequeñita, de mostaza. Mas, sin embargo, el Señor dice que si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, nosotros... Como la semilla causante. La mostaza más pequeña. Ahora yo creo que hay mostaza. El fin es que si tuviésemos fe como ese granito de mostaza, tal y como nos dice el Señor en su palabra, fueran grandes cosas. No es solamente lo de la montaña, el Señor puso este ejemplo, pero son muchas las cosas que nosotros podríamos lograr. Y en su vida, el Señor caminó y sus discípulos le siguieron, y en una ocasión estaban luchando, nos dice el deseado de toda la gente, de una forma más clara, de que estaban luchando por sacar unos demonios, mas sin embargo no podían, mas tuvieron que ir a donde Jesús, ven, ayúdanos, porque no podían. Entonces no tenían ni la cuarta parte de lo que era ese granito de mostaza. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que sepamos justamente, como nos dice en el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha, hay algo muy llamativo, ¿saben qué? Y es que la lucha real que tenemos es la que parece irreal. O sea, no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero cuando hablamos de sangre y carne, estamos hablando de algo tangible, algo que podemos tocar, físico. Mas sin embargo, esa es la irreal. Esa no es real. Esa no es real. Sino contra principados, contra potestades. Esa es la real, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude a que podamos entender esto. Y de su mano, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Pero cuando nos ponemos en sus manos, son muchas las cosas que podemos lograr. Así que el Señor alimente nuestra fe cada día y podamos ser un testimonio vivo para cada una de las personas que están allí, que nos observan, aunque nosotros no lo notamos muchas veces, están ahí con los binoculares mirando cada uno de nuestros movimientos. Y el Señor nos bendiga. Amén.
Bien, mis hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y cantemos el himno 495, No te dé temor. Levántate, tú te mueres. Cuando lo encuentren, Andel, vamos. ¿Y qué sueño hay que tener? parece que contagia. Parece que contagia. Bien, entonamos con alegría, sacudiéndonos del sueño. No te dé temor, no te dé sueño Yo no me tampoco. estaba durmiendo. No, ya no durmió. Yo me acabé siempre de está hablando todavía de la fe, hablo de todo de la Temor a hablar por Cristo, brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, nos postramos, mis hermanos, de rodillas.